O sea, de parte del ACNUR, el ACNUR es la agencia de las Naciones Unidas con un mandato de la Asamblea General de las Naciones Unidas para proteger a los refugiados. Trabajamos con el gobierno y los actores de la sociedad civil para fortalecer los espacios de acogida para personas que solicitan la condición de refugiado en México y también para facilitar la integración en la sociedad mexicana una vez que están reconocidos como refugiados. Si miramos un poco el contexto, aquí en México, o sea, en el 2017, un poco más de 14.500 personas solicitaron la condición de refugiado en el país. Es un aumento significativo, o sea, si miramos el periodo de 2014-2017, son un poco más de un 580% de aumento de solicitudes. En términos absolutos, sí, es un aumento significativo. O sea, al mismo tiempo, si lo miramos en términos relativos, comparando con el tamaño del país, 120 millones de habitantes, representa un 0.048 solicitante por 1.000 habitantes. O sea, comparando con otros países, es un número totalmente absorbable e integrable en la comunidad. Y o sea, también mirando un poco el ramo legal para la integración de las personas en el país, es un ramo legal muy favorable en términos de acceso a la educación, acceso al mercado laboral, también acceso a la salud. Y bueno, con ese ramo legal y esas condiciones sí se puede desarrollar un programa de integración para acompañar a las personas reconocidas como refugiados hasta un punto donde sí son parte como actores económicos de la sociedad, pero también legalmente llegan a naturalizarse después de un tiempo. O sea, eso es un poco el ramo del programa que manejamos nosotros desde el área de soluciones duraderas. Ahora, la situación es la siguiente, es lo que ven en el mapa. La mayoría de los solicitantes de los países de Centroamérica, más que todo El Salvador, Honduras y un poco menos Guatemala, llegan en el sur del país, con una concentración relativamente alta en Tapachula, pero también Tenosique y Palenque. Lo que observamos ahí es que hay, de cierta manera, una saturación de los servicios públicos, que sea educación, que sea salud. Por ejemplo, en términos de educación, el 82% de los niños refugiados en Tapachula no van a la escuela. O sea, eso no es por falta de voluntad de las escuelas, pero no hay cupos para todos. Es una situación muy similar en términos de salud. Ahora, al mismo tiempo, si miramos lo que ahí está destacado en verde como el corredor industrial, empezando de Monterrey, pasando por Saltillo, Torreón, Guadalajara también, vemos que ahí hay una oferta laboral impresionante. O sea, por ejemplo, nos fuimos de misión a Guadalajara, conversamos con las empresas del sector de la informática y ellos habían identificado para el año 2018 6.000 vacantes y no saben cómo llenar esas vacantes. Escuchamos números escuchamos que las necesidades del mercado laboral son muy similares en Coahuila también y de cierta manera en Baja California. O sea, de ahí nació la idea de identificar a personas reconocidas como refugiados en el sur para reubicarlos a los espacios de integración con una actividad económica más dinámica, para decongestionar también los espacios de acogida en el sur, descongestionar el acceso a servicios de educación, servicios de salud, para también contribuir a crear más espacio de acogida para las personas que están llegando. Es ahí que se planteó la idea de organizar programas de integración local, primero en Saltillo, un poco más tarde en Guadalajara también, para brindar un acompañamiento que empieza con la reubicación de las personas, reubicación segura y organizada, con el acompañamiento de oficiales del ACNUR y una recepción en los espacios de integración que incluye la vinculación laboral, que incluye un acompañamiento psicosocial también, con visitas domiciliarias durante los primeros 5 meses, después llamadas para monitorear el proceso de integración durante
hasta que completen un año y de ahí con un año y medio en el proceso de integración se acerca de nuevo a las personas para ver si quieren naturalizarse y se ofrece un acompañamiento más legal esa vez para que puedan naturalizarse si es lo que quieren. En términos de alcance del programa, cuando se planteó en el 2016 la idea de trabajar el tema de integración en los espacios en el norte del país, muchos estaban diciendo, pero ¿están seguros que va a funcionar? Porque estamos en una lógica migratoria donde las personas quieren acercarse al norte del país para cruzar a Estados Unidos, y había muchos que tenían dudas, pensando que, bueno, a lo mejor los reubicamos y 2 meses después siguen en la ruta migratoria. Creo que ahora, un poco más de un año después de iniciar la implementación del programa, tenemos datos muy duros que nos enseñan que no, o sea, las personas, si uno les ofrece un poco de acompañamiento, un poco de apoyo económico también para iniciar el proceso de integración, las personas se quedan. O sea, de 224 personas reubicadas a Saltillo desde agosto de 2016 al día de hoy, el 84% se quedó en Saltillo y sigue trabajando ahí. Y menos del 5% cruzó la frontera para entrar a Estados Unidos. La diferencia entre los dos números son personas que dejaron Saltillo y se reubicaron a otras ciudades en México por razones familiares o también por razones de perfil que no correspondía al trabajo muy industrial que consigna ahí en Saltillo. Si podemos pasar a la siguiente. O sea, eso nos dice que sí, es un sistema que funciona y no solo tiene un impacto al nivel individual de la persona reubicada, pero también corresponde a una necesidad del mercado laboral. O sea, las empresas tienen muy presente la necesidad de contratar a mano de obra que no se consiguen en esos espacios. Algunas empresas tienen esquemas de reubicación para identificar a población en Chiapas y Oaxaca. Al mismo tiempo nos están contando que no es muy exitoso porque las personas un par de meses después se regresan. Creo que la clave ahí es de reubicar a la persona con su familia. O sea, si quieres reempezar tu vida en un espacio de integración, tiene que ser la familia completa, ¿no? Ahí todo el tema de la reunificación familiar es sumamente importante también. Pero el dato creo que es más revelatorio del éxito del programa es que un año después de la reubicación, 6 de cada 10 hogares salieron de la pobreza. Y eso es algo que no alcancemos en muchos programas de integración que estamos implementando en otras partes del mundo, pero aquí en México sí es posible. Y 4 de 10 hogares están justo por salir de la pobreza. O sea, lograr ese resultado después de un año es impactante. Creo que después, o sea, si miramos la situación al nivel individual, el programa también tiene un impacto muy visible entre la situación antes de la reubicación, cuando las personas vivían en Tapachula y Tenosico, otros municipios en Tabasco y Chiapas, y la situación después de la reubicación. O sea, si miramos un poco el tema del acceso al empleo, en el sur el 73% de los refugiados reconocidos no están empleados. O sea, un poco menos del 10% cuenta con empleo y muchas veces no es empleo formal. Si miramos la cuestión de los salarios, las pocas personas que consiguieron un empleo en el sur ganan un poco menos de 900 pesos la semana. Las personas reubicadas ganan 1.500 pesos. También estamos comparando el costo de la vida en los dos espacios, Tapachula y Saltillo, es más o menos similar. Así que en términos de poder adquisitivo de las personas reubicadas hay una diferencia muy visible. En términos de acceso al empleo, en Saltillo el 92% de las personas reubicadas en edad de trabajar consiguieron trabajo a la semana. O sea, son las empresas que vienen al lugar donde están alojados las personas reubicadas para hacer entrevistas y normalmente cuando termina el día de las entrevistas cada persona tiene 2 a 3 posibilidades de empleo. Las personas que no están trabajando es por decisión propia y muchas veces son
padres, madres con niños muy jóvenes o jóvenes que quieren seguir con sus estudios universitarios, pero adentro del hogar hay alguien que está contribuyendo con un ingreso. Es un empleo formal, o sea, todas las personas que están reubicadas trabajan de manera formal, están en el IMSS, o sea, en términos de cobertura médica también es un logro, y pueden contribuir a programas como Infonavit y después de un tiempo acceder a su propia vivienda. O sea, creemos que ahí hay un sistema muy atractivo, no solo al nivel impacto que tiene para la persona reconocida como refugiado en México y que va a rehacer su vida aquí, pero también que corresponde a una necesidad de la economía local en estos espacios de integración. Porque es algo que vemos también, o sea, tradicionalmente se presenta a México como un país de tránsito, o sea, que la gente está entrando y después de un par de semanas sale de nuevo del país, pero vemos que cada vez más las personas que llegan a México vienen con la intención de quedarse, o sea, hay varios estudios ahí, uno del gobierno, uno de la UNAM, y hay datos que nosotros obtenemos a través de las entrevistas que hacemos con los solicitantes en el sur, y más las personas invocan que están saliendo del país de origen por causa de violencia, y es más que todo cierto para El Salvador y Honduras. Ahora, ahí cambia un poco el patrón de la migración. O sea, si antes las personas estaban llegando buscando mejores oportunidades económicas, ahora cada vez más salen porque no tienen otra opción, tienen que salir de su país, y si logran conseguir un entorno donde hay un poco de acompañamiento, donde pueden solicitar la condición de refugiado, después de estar reconocidos como refugiados pueden acceder a una oportunidad de integración, vemos que las personas sí, al final deciden de quedarse. Creo que es también por temas culturales, temas de la idioma, que hay una facilidad de integrarse. Pero creo que ahí tenemos todos los ingredientes, de cierta manera, para tener, más allá de un programa que hasta ahora benefició a 227 personas, algo que podría convertirse tal vez en un programa público y que estaría haciendo un poco el match entre el perfil de las personas que llegan, que son reconocidos como refugiados, y las necesidades del mercado laboral en los espacios como Saltillo o Guadalajara y otros municipios también. Creo que lo que sería fundamental en seguir construyendo algo que beneficie no solo a un número pequeño de personas, pero tal vez en un par de meses, años, a cada persona reconocida como refugiado en México, sería un sistema de, primero, una forma de, no quiero decir asistencia, pero tal vez una bolsa para el solicitante que le permite durante los 45 días legales, a veces es un poco más que dura el procedimiento, de no terminar en una situación de calle, sino más bien de estar en posición de alquilar una vivienda, para también bajar un poco el cargo sobre los albergues y otros espacios que sirven de espacio de acogida, y que de cierta manera ya facilita la integración a la economía en el espacio de acogida. Creo que lo que sería importante también sería de concepcionalizar una ventanilla única, porque, o sea, a nivel de cada estado hay programas públicos, políticas públicas ligeramente distintos, son otros actores que brindan servicios que son relevantes, pero de tener un punto de entrada donde recibo toda la información sobre cómo conectarme a la bolsa de trabajo, bolsa de empleo de la Secretaría del Trabajo, cómo revalidar mis estudios. Eso muchas veces es una información que las personas tampoco no tienen. Cómo voy a revalidar mi primaria, mi secundaria, cómo inicio el trámite para la reunificación familiar, si tengo a mis hijos que se quedaron en el país de origen, cómo voy a acceder a la nacionalidad mexicana después de 2 años de residencia permanente en el país, cómo voy a acceder a los documentos que necesito, o sea, tramitar mi residencia permanente, tramitar la CUR. O sea, es una información que, para muchos de nosotros es evidente, pero para la persona que acaba de llegar es algo que no sabe, y muchos incluso no saben, no conocen todos los derechos que tienen aquí
en México y por el mismo hecho de que no tienen esa información son más vulnerables a todos los riesgos que pueden enfrentar, más que todo en el sur del país. O sea, creo que ahí con una bolsa para el solicitante, un sistema de ventanilla única que vincula los perfiles de las personas en el sur con las necesidades de la economía en el norte, tendríamos una forma muy organizada y segura para las personas de trasladarse y de integrarse al tejido social en México. Y creo que tal vez más allá, porque hablamos de migración también, ¿no? Más allá de la integración de los refugiados, es un modelo que también podría funcionar para otras categorías de personas que regresan o que entran al país y tienen que empezar de nuevo o integrarse aquí, ¿no? O sea, migrantes que regresan a México o personas que solicitaron la condición de refugiado más al norte y regresaron aquí. O sea, creo que es un modelo de acompañamiento. En términos de costo no es muy costoso porque, o sea, por la dinámica del mercado laboral en esos espacios, a la semana la persona ya no depende de asistencia o de acompañamiento económico, ¿no? Entonces creo que ahí sí hay un modelo que se podría convertir en algo mucho más grande y definitivamente que podría ofrecer una posibilidad de integración a cada persona que solicita la condición de refugiado en México.